Pero no para nadie. Así, además, esta canción la cantas tú y va a ser un trancazo. Así me lo dijeron. Nadie imaginó que la mayor tragedia en la vida de José Luis Perales comenzaría con un simple suspiro, no con gritos ni confesiones, sino con un silencio helado que recorrió la casa donde él creía que el amor era indestructible. Lo más impactante, la traición no vino de un rival famoso, sino de un hombre anónimo que ocupó el corazón de su esposa, sin que él siquiera lo sospechara. ¿Cómo pudo romperse todo en un silencio tan perfecto? Lo que descubrirás a continuación te dejará sin aliento. Desde muy joven, José Luis Perales entendió que la música no era solo un oficio, sino un modo de respirar. Nació en un mundo sencillo, rodeado de calles tranquilas y atardeceres que parecían detener el tiempo, y desde allí comenzó a soñar con melodías capaces de nombrar aquello que la gente guardaba en silencio. En su adolescencia, mientras otros muchachos pensaban en aventuras o conquistas, él se refugiaba en una guitarra vieja que heredó casi por casualidad. Aquellas cuerdas gastadas se convirtieron en su primer hogar emocional, un lugar donde podía confesarse sin miedo a que lo juzgaran. Con cada nota, descubría algo nuevo de sí mismo, como si la música fuera un espejo secreto que le revelaba lo que aún no sabía sentir. Su juventud estuvo marcada por una sensibilidad que a veces lo hacía parecer distante, no porque evitara a la gente, sino porque observaba el mundo con una hondura que pocos percibían. Era de esos jóvenes que caminaban despacio, que se detenían a escuchar el viento entre los árboles, o el murmullo de una conversación ajena como si allí hubiera una historia que merecía ser contada. Sus primeros sueños no tenían la ambición del éxito, sino el deseo humilde de encontrar un lugar entre las emociones humanas. Quería componer canciones que acompañaran a las personas en su día a día, que aliviaran una pena, que iluminaran una tarde gris. No aspiraban a los aplausos, aspiraba a la verdad. Con el tiempo, esa verdad lo llevó mucho más lejos de lo que imaginaba. Sus canciones viajaron, cruzaron fronteras, entraron en casas desconocidas y se quedaron allí como huéspedes queridos. El público comenzó a ver en él la voz de los sentimientos más íntimos, el intérprete de nostalgias y esperanzas que todos habían sentido alguna vez. Pero mientras su fama crecía, también crecía algo más silencioso. Una soledad fina, casi transparente, que se instaló detrás del brillo sin que él la invitara. Porque el éxito, aunque calienta, también quema. Las luces del escenario iluminan al artista, pero dejan en sombra al hombre que lo habita. Y en esa sombra, José Luis empezó a guardar aquello que no se podía decir en entrevistas ni en giras interminables. Dudas, cansancio, la sensación de que a veces daba más al mundo de lo que se daba a sí mismo. Había noches en que regresaba a su habitación de hotel, con el aplauso aún resonando en los oídos, y sin embargo sentía un vacío difícil de nombrar. El público escuchaba sus canciones, pero nadie escuchaba sus silencios. Había construido una carrera basada en hablar del amor, pero él, como cualquier ser humano, también se perdía en sus propios laberintos afectivos. Con los años, su rostro se volvió más sereno, su mirada más profunda. Aprendió que la fama es un acompañante caprichoso. Abraza cuando quiere y se retira sin aviso. Sin embargo, nunca perdió esa ternura antigua, esa forma suave de mirar la vida como si fuera una hoja delicada, que podría romperse con cualquier gesto brusco. La soledad continuó acompañándolo de manera sutil. No era una soledad amarga, sino una especie de distancia emocional inevitable para quien ha entregado tanto de sí al mundo exterior. A veces, mientras tocaba el piano en la penumbra de su estudio, pensaba en aquel joven que soñaba con componer desde la pureza, sin expectativas. Ese joven seguía dentro de él, escondido entre los acordes que lo habían llevado a la madurez. Su vida fue, en muchos sentidos, una sinfonía de luces y sombras. El brillo del reconocimiento público y la penumbra de preguntas que nadie más escuchaba. ¿Quién era él más allá de las canciones? ¿Quién lo abrazaba cuando bajaba del escenario? ¿Qué quedaba de sus sueños juveniles cuando el silencio reemplazaba los aplausos?
No lo decía en voz alta, pero sabía que cada artista carga con dos vidas, la que el público celebra y la que se vive en la intimidad, la que late en el pecho cuando nadie mira. Y en esa segunda vida, José Luis recorría un camino más frágil, lleno de dudas y anhelos, donde la vulnerabilidad era tan real como la música que escribía. Hoy, al mirar hacia atrás, su historia parece una melodía compuesta con paciencia. Empieza con la dulzura de los sueños jóvenes, crece con la fuerza de la fama y se repliega en la delicadeza de una soledad que no es derrota, sino la consecuencia inevitable de haber amado profundamente el arte y a las personas. Y aunque el mundo lo recuerde por sus canciones, quienes lo escuchan con el corazón pueden percibirlo. Detrás de cada verso había un hombre buscando su lugar en medio del ruido, tratando de sostener su alma en armonía, incluso cuando el eco de la vida empezaba a desafinar. Su viaje, al final, no es solo el de un artista, sino el de un ser humano que aprendió a caminar entre las notas y los silencios, entre los sueños y la realidad, entre el amor que dio y el amor que le faltó. Un hombre que, aún rodeado de luces, nunca dejó de ser un muchacho con una guitarra buscando consuelo en una canción. Con el paso del tiempo, la vida de José Luis comenzó a moverse al ritmo de las giras, de los estudios de grabación, de los aeropuertos que se parecían entre sí, y de los aplausos que lo elevaban solo para dejarlo caer en habitaciones donde el silencio tenía un peso distinto. A veces, mientras observaba por la ventana de un hotel desconocido, se preguntaba en qué momento el sueño del joven compositor se había convertido en una maquinaria tan grande que ya no le pertenecía del todo. El éxito le dio muchas cosas: reconocimiento, cariño del público, estabilidad, pero también le arrebató pequeños fragmentos de su vida cotidiana, esos detalles que construyen una existencia serena. Había días en que añoraba la simplicidad de su juventud, aquella etapa en la que podía tocar una canción solo para sentirse acompañado, sin la presión de tener que conmover al mundo. Y sin embargo, seguía adelante porque sabía que la música era lo que daba sentido a su historia. Pero detrás de cada concierto, de cada firma de discos, había un hombre que se miraba al espejo y trataba de reconocerse entre tantas versiones de sí mismo. El artista, el hijo, el esposo, el padre, el amigo. Ninguna de esas identidades era falsa, pero todas competían entre sí, exigiéndole fuerzas que a veces no tenía. En los días buenos, se sentía afortunado. En los días malos, atrapado en una responsabilidad emocional que no podía soltar. Ser el compositor de los sentimientos ajenos era un honor, sí, pero también una carga. Mucha gente se acercaba a él con historias de amores perdidos, de despedidas, de reencuentros, esperando que él tuviera una respuesta en forma de verso o de melodía. Y él escuchaba con paciencia, con sensibilidad, pero dentro de sí empezaba a crecer una grieta pequeña, casi imperceptible. La sensación de haber hablado tanto del amor que, a veces, había dejado de escucharse a sí mismo. Sus canciones hablaban de fidelidad, de entrega, de esperanza, pero en su interior comenzaba a preguntarse si había sido capaz de vivir plenamente aquello que escribía. Su matrimonio, estable en apariencia, guardaba silencios que ninguno de los dos sabía nombrar. Eran silencios educados, suaves, pero cargados de distancia. A veces lo inquietaba pensar que la vida los había convertido más en compañeros que en cómplices, como si el tiempo hubiera desdibujado la pasión inicial para dejar solo una convivencia correcta y previsible. Él no lo decía, nunca lo dijo, porque era un hombre que prefería la armonía a la confrontación. Pero lo sentía, y ese sentimiento lo acompañaba como una sombra discreta. Entre los viajes y los compromisos, la soledad se convirtió en una presencia habitual, no una enemiga, pero sí una visitante constante. No era la soledad escandalosa del abandono, sino una soledad silenciosa, casi doméstica, que se deslizaba entre los minutos cuando él se quitaba el traje del artista y se quedaba solo con su piel, con sus dudas, con su corazón cansado. Muchas noches, sentado frente al piano,
Intentaba recordar quién era antes de que el mundo le pidiera ser una voz universal. Y entonces aparecía una melancolía suave, parecida a la bruma que se levanta en las madrugadas, recordándole que la sensibilidad que lo convirtió en un gran compositor era la misma que lo hacía especialmente vulnerable. A veces, la presión se volvía tan intensa que sentía que vivía dividido en dos mitades. La mitad pública, llena de aplausos, admiración y luz, y la mitad íntima, donde las preguntas se acumulaban sin respuesta. ¿Había amado lo suficiente? ¿Había sido escuchado? Había sacrificado demasiado por una carrera que, aunque hermosa, también sabía devorarlo por dentro. No era amargura lo que sentía, sino una especie de nostalgia anticipada, como si intuyera que algo en su interior estaba cambiando sin que él pudiera detenerlo. Con los años, se volvió experto en ocultar sus batallas internas. Sonreía, firmaba autógrafos, agradecía al público con una humildad sincera. Pero cuando la noche caía, se enfrentaba a sus propios silencios. Y en esos silencios aparecían pequeñas heridas que llevaba tiempo ignorando. La distancia emocional con su esposa, el cansancio acumulado, la sensación de haber sido más cuidador emocional del mundo que de sí mismo. La música seguía siendo su refugio, pero ya no tenía la misma capacidad de alivio. Había momentos en que al tocar una melodía sentía un nudo en la garganta, como si la canción le recordara todo lo que había perdido sin darse cuenta. Tiempo, calma, inocencia. El público lo veía como un hombre fuerte, sereno, dueño de una sensibilidad luminosa. Pero él sabía que debajo de aquella superficie tranquila, había un corazón que empezaba a resentirse por los años de entrega incondicional. La vida, sin embargo, continuaba moviéndose, y él con ella. A pesar de todo, siempre encontraba un modo de levantarse cada mañana, prepararse un café, abrir las ventanas y dejar que la luz entrara. Había una parte de él que seguía creyendo, quizá ingenuamente, que el amor, la música y la paciencia podían sostenerlo. Y esa fe, esa llama discreta que nunca se apagó del todo, era lo que lo mantenía en pie, incluso cuando el brillo exterior ya no lograba ocultar la tristeza que empezaba a asomar en su mirada. Su historia entraba lentamente en una fase nueva, más frágil, más humana, donde el hombre detrás del artista comenzaba a pedir ser escuchado. Sin saberlo aún, se acercaba al punto de quiebre que cambiaría todo, el momento en que la soledad dejaría de ser un simple acompañante y se convertiría en la verdad que llevaba años intentando ignorar. Y aunque ese giro estaba por llegar, aún había en él una esperanza suave, casi infantil, de que la vida todavía le guardaba un refugio. Pero lo que venía no era un refugio, sino una revelación dolorosa que pondría en duda todo aquello en lo que había creído desde su juventud. Y así llegó el principio del fin, no con un estruendo, sino con una serie de gestos casi invisibles que solo un hombre herido es capaz de notar. Durante meses, José Luis había sentido que algo se desplazaba silenciosamente bajo la superficie de su vida, como una corriente que cambia el curso del agua sin que nadie lo advierta. Era un presentimiento suave, persistente, que él prefería ignorar. Pero la verdad, cuando decide aparecer, no pregunta si estamos listos. Una tarde cualquiera, mientras preparaba café con la calma habitual, escuchó el sonido apenas perceptible de un teléfono vibrando sobre una mesa. No le dio importancia al principio, pero después oyó una risa breve, íntima, una risa que él no escuchaba desde hacía mucho tiempo. Avanzó unos pasos y escuchó a su esposa hablar con un tono tan cálido que le resultó dolorosamente familiar, como si perteneciera a una vida donde él ya no existía. No alcanzó a oír palabras claras, pero sí la cadencia, esa dulzura que uno solo ofrece cuando se siente visto, escuchado, deseado. Fue como si el suelo bajo sus pies se hubiera desplazado. Él no interrumpió, simplemente se quedó allí, inmóvil, agarrado al marco de la puerta como si necesitara sostenerse en algo para no perder el equilibrio emocional. Después,
Ella salió de la habitación actuando con una naturalidad que lo dejó aún más desconcertado. Esa serenidad, esa ausencia total de culpa en su mirada, fue la primera señal clara de que la vida que él creía estable se había transformado sin que él lo advirtiera. Esa noche, mientras la casa dormía, él permaneció despierto, sentado frente al piano. Las teclas lo miraban como si esperaran una confesión, y por primera vez en muchos años, no supo qué nota tocar. Miró su reflejo en la superficie negra del instrumento, y se preguntó en qué momento había dejado de ser suficiente. Al día siguiente aparecieron más detalles, más pequeñas sombras que revelaban una verdad que ya no podía ignorar. Un perfume extraño en un abrigo que no era el suyo, un mensaje borrado con demasiada prisa, una sonrisa silenciosa que ella intentó disimular, pero no consiguió. No eran pruebas, eran cicatrices anticipadas. Y aún así, él luchó por darles otra interpretación, como si quisiera salvar no solo su matrimonio, sino la imagen de sí mismo que había construido durante años. La del hombre que entiende el amor, que sabe protegerlo, que lo canta con honestidad. Pero el amor también se fractura cuando se deja demasiado tiempo sin cuidados. Unos días después, la revelación llegó sin dramatismo, sin gritos, sin acusaciones. Ella recibió otra llamada, esta vez demasiado tarde para ocultarla. José Luis no pretendió escuchar, pero captó las palabras esenciales, esas que no admiten doble lectura. Escuchó un «te extraño», pronunciado con una ternura que él ya no recordaba en su relación. No supo si fue la frase, el tono o el silencio posterior, pero sintió un dolor tan fino que parecía coserse directamente al alma. Cuando ella colgó, él no la cuestionó. Solo preguntó, con una voz tranquila que no parecía suya, ¿desde cuándo había dejado de amarlo? Ella bajó la mirada, como si buscara en el suelo una respuesta que no quería pronunciar. Tardó unos segundos, pero el silencio se volvió más cruel que cualquier confesión. Finalmente dijo que no había sido planeado, que había ocurrido poco a poco, como ocurre todo aquello que se cuela por las grietas del tiempo. Contó que se había sentido sola, que él estaba ausente incluso cuando estaba presente, que sus silencios, esos silencios que él creía prudentes, habían sido interpretados como distancia. José Luis escuchó todo con la serenidad de quien ya no tiene fuerzas para discutir con la realidad. No preguntó quién era el otro hombre, no quiso saber detalles, porque entendió que el daño más profundo no estaba en la identidad del rival, sino en la comprobación de que la mujer a la que dedicó tantas canciones ya no lo veía. Esa noche durmieron en habitaciones separadas y el hogar, antes refugio, se convirtió en un territorio desconocido. Los pasillos parecían más largos, la luz más fría, las memorias más pesadas. Al día siguiente, él encontró la caja del anillo de bodas de su esposa sobre la cómoda, abierta, vacía. No había nota, no había explicación, solo un vacío perfecto, tan claro como una sentencia. Fue en ese momento cuando comprendió que la historia estaba llegando a su punto de quiebre, que nada volvería a ser como antes. Y aunque intentó mantener cierta dignidad, como siempre había hecho, la herida ya había tomado forma dentro de él. Era una herida silenciosa, profunda, que no gritaba, pero que consumía lentamente todo lo que él creía seguro. Así, sin estridencias, sin escándalos, comenzó la caída más íntima de su vida, una caída que nadie vio desde fuera, pero que cambió para siempre su forma de entender el amor, la lealtad y la fragilidad humana. Lo que venía después sería aún más difícil. Enfrentarse no solo a la traición, sino a la reflexión inevitable de quién era él cuando ya no quedaba nada de aquello que definió su identidad durante décadas. La caída pública no comenzó con un escándalo explosivo, sino con una ausencia. Primero fue una entrevista cancelada, luego una aparición postergada, después un silencio prolongado que llamó la atención más de lo que él hubiera deseado. Los periodistas, siempre atentos a los huecos,
Empezaron a preguntarse por qué José Luis Perales, un hombre acostumbrado a la discreción pero no a la desaparición, ya no ocupaba los espacios donde solía respirar su carrera. Pero él no tenía fuerzas para sostener la imagen del artista sereno que el público esperaba. Había perdido demasiadas certezas y, con ellas, la estabilidad emocional que lo acompañó durante décadas. En esos días, cada llamada que no atendía, cada correo que dejaba sin respuesta, alimentaba una ola creciente de rumores. Algunos hablaban de problemas de salud, otros insinuaban un retiro definitivo. Un periodista más atrevido incluso sugirió que atravesaba una crisis personal profunda. Nadie sabía la verdad y, sin embargo, todos parecían expertos en su vida. Para José Luis, leer esos titulares fue como verse reflejado en un espejo roto. Cada fragmento devolvía una imagen distinta de él, ninguna del todo real. Después, llegó la entrevista que lo expuso más de lo que había imaginado. Aceptó asistir no por deseo de hablar, sino por agotamiento. Creyó que quizá, al poner en palabras su silencio, lograría ordenar el caos interior. El estudio era frío, demasiado blanco. Las luces le dolían en los ojos como si señalaran cada zona frágil de su alma. Al principio habló con cautela, con frases medidas que protegían su intimidad. Pero hubo un instante, una pausa apenas perceptible, un suspiro que se escapó sin permiso, en el que su vulnerabilidad quedó al descubierto. Y eso fue suficiente para que las redes lo convirtieran en noticia. Analizaron su mirada, su tono de voz, la forma en que tomó aire antes de responder. Cada gesto fue diseccionado con precisión cruel. Algunos lo defendían, otros lo criticaban, pero todos opinaban. Él, un hombre reservado por naturaleza, se sintió despojado de sí mismo, como si su dolor ya no le perteneciera, sino que hubiera pasado a ser patrimonio público. Esa exposición lo golpeó con más fuerza que la traición íntima que había vivido en su hogar. Porque el dolor privado, cuando se vuelve espectáculo, deja de ser humano. Comenzó a evitar aún más los compromisos, se alejó de los estudios de grabación y dejó de escribir. La música, que siempre había sido su forma de sanar, se convirtió en un espejo incómodo que le devolvía preguntas que no estaba listo para enfrentar. ¿Quién era él ahora? ¿El artista admirado? ¿El hombre abandonado? ¿O alguien perdido entre ambas identidades? En las noches más silenciosas, se encontraba sentado en la oscuridad de su salón, con la guitarra apoyada en las piernas, sin fuerza para tocar una sola nota. La soledad, antes compañera fiel, ahora parecía un cuarto estrecho sin ventanas. Muchas veces pensó que tal vez había sido demasiado exigente consigo mismo, demasiado entregado al mundo, demasiado confiado en que el amor bastaba para sostenerlo. Pero esas reflexiones se mezclaban con una tristeza honda, una sensación de estar desmontándose por dentro, pieza a pieza. Mientras tanto, la prensa continuaba alimentando teorías y la opinión pública seguía exigiendo explicaciones. ¿Por qué no hablaba? ¿Por qué se escondía? ¿Qué quería ocultar? Lo que nadie entendía era que no había nada que ocultar. Solo había un hombre intentando sostenerse en un momento donde la vida había perdido su forma conocida. En medio de esa presión, surgieron propuestas tentadoras. Un libro confesional, una entrevista exclusiva, un documental íntimo. El mercado sabía identificar cuándo un alma fracturada podía convertirse en contenido rentable. Pero José Luis rechazó todo. No deseaba convertir su herida en espectáculo ni transformar su historia en un producto. Tenía claro que no podía prestarle su dolor al sensacionalismo. El público empezó a dividirse. Algunos pedían respeto, otros exigían transparencia. Para muchos, él se volvió un espejo donde proyectar sus propias frustraciones, sus pérdidas, sus desamores. Y esa carga, inesperada y pesada, lo hizo sentirse aún más expuesto. Su caída pública, sin titulares escandalosos, fue más bien una erosión lenta, un apagamiento paulatino de ese brillo que durante años había acompañado su nombre. Y aunque desde fuera todo parecía silencioso, dentro de él se libraba una batalla profunda. Era la lucha entre lo que había sido,
lo que el mundo esperaba que siguiera siendo y lo que él, en su fragilidad reciente, apenas lograba sostener. Mientras intentaba reconstruirse, comprendió algo esencial. No todas las historias necesitan una explicación pública. Algunas, simplemente, necesitan tiempo. Tiempo para aceptarse, para llorarse, para rearmarse desde dentro. Y aunque la sociedad lo empujaba a exponer sus heridas, él eligió el camino contrario, el de la introspección. Pero esa decisión no lo libró del dolor, porque la reconstrucción que venía después de la caída sería mucho más difícil y más íntima de lo que jamás había imaginado. La reconstrucción no llegó como un rayo de esperanza repentino, sino como un amanecer lento, casi tímido, que fue iluminando poco a poco las zonas internas que él creía definitivamente marchitas. Tras meses de silencio mediático y distancia emocional, José Luis empezó a notar pequeños gestos de vida que regresaban sin pedir permiso. El impulso de abrir las cortinas por la mañana, el deseo de preparar café sin prisa, la necesidad de escuchar el sonido del viento entrando por la ventana. Eran detalles mínimos, casi invisibles para cualquiera, pero para él, significaban un cambio profundo. Después de tanto tiempo sintiéndose vacío, empezó a recuperar la sensación de tener un espacio interior propio. Durante semanas se había refugiado en el silencio, pero ahora ese silencio ya no le pesaba como una condena. Se transformaba en un lugar donde podía reconstruirse sin presiones, sin expectativas. Cada día se obligaban a hacer algo que lo conectara consigo mismo, aunque fuera tan simple como caminar por su jardín o sentarse a leer poemas que había guardado durante años. La música, sin embargo, tardó más en regresar. Su guitarra reposaba en un rincón, cubierta por una fina capa de polvo, como un animal dormido que temía despertar. No sabía si volvería a tocar como antes, si aquel acto tan natural durante toda su vida podría recuperarse sin que doliera. Pero una tarde, sin previo aviso, colocó la guitarra sobre sus piernas. No buscó acordes, simplemente dejó que sus dedos la recorrieran con suavidad, como quien acaricia un recuerdo. Y allí, en ese gesto sencillo, encontró algo que creía perdido. Una chispa de calma. No compuso nada ese día, ni al siguiente, pero el puente estaba tendido de nuevo entre él y la música. Poco a poco, con una paciencia casi artesanal, comenzó a escribir pequeñas notas en un cuaderno. No eran letras destinadas al público, ni versos. La historia de José Luis no es solo la de un artista, sino la de un ser humano que, como muchos de nosotros, amó, cayó, se rompió y aprendió a levantarse con una dignidad silenciosa. Detrás de cada nota que compuso, detrás de cada sonrisa que ofreció al público, hubo un corazón sensible que también sufrió, que también tuvo que reconstruirse pieza a pieza. Por eso hoy te invitamos a mirarlo no como una figura pública, sino como un hombre que hizo lo mejor que pudo con lo que tenía, que atravesó la tormenta sin perder su ternura. Si esta historia te ha conmovido, si has sentido un poco de su tristeza, de su fuerza o de su humanidad, te pedimos que dejes tu apoyo, un like, un comentario, un gesto pequeño que, como una caricia, honra el camino que él recorrió. Comparte este video para que más personas puedan conocer la verdad detrás del artista. Y suscríbete al canal para seguir acompañándonos en estas historias llenas de vida, emociones y sinceridad. Tu apoyo es la luz que permite que estas voces continúen resonando. Gracias por estar aquí y por sentir con nosotros.